Vamos con noticias y el asambleísta Blasco Luna desafía a Noboa que su familia pague la consulta con la deuda perdonada. Bien dicho, bien dicho. En una enérgica intervención ante los medios de comunicación, el asambleísta Blasco Luna, miembro de la bancada de la Revolución Ciudadana, lanzó una severa y tremenda crítica y un contundente desafío al presidente Daniel Noboa en relación con la próxima consulta popular. Luna calificó la iniciativa como un malgasto de recursos que costará al país entre 60 y 70 millones de dólares. El legislador contrastó este gasto con las graves carencias que enfrenta el sistema de salud pública, argumentando que mientras el gobierno se prepara para desembolsar una millonaria cifra en un proceso electoral, el pueblo ecuatoriano sufre por la falta de insumos básicos y atención digna. Vamos a mirar. Y yo lo he dicho y nuevamente le hago ese pedido al señor presidente Daniel Noboa. Por Dios, son alrededor de 60, 70 millones que va a costar la consulta popular, pero ni siquiera tienen para comprar las cánulas para dar seguridad a los niños neonatos que han fallecido en los hospitales públicos. Y van a hacer un mal gasto de recursos. Ni siquiera se está haciendo una adecuada recaudación tributaria, porque la evasión tributaria el día de hoy sobrepasa los 1.200, 1.500 millones de dólares. Ni siquiera ha pagado su deuda de los 95 millones de dólares. Entonces yo nuevamente le hago el reto al presidente y le dejo sentado. Señor Daniel Noboa, que su familia pague los cerca de 70 millones que el día de hoy le desvanecen de un plumazo y con esa plata haga la consulta, para que no le cueste el bolsillo de los ecuatorianos que tanta falta hace el día de hoy. Para nosotros, al final del día, la consulta es una acción más que lo único que busca es tenernos a los ecuatorianos polarizados, porque en lo de fondo el problema sigue latente. Inseguridad, falta de presupuesto para salud, para educación y falta de empleo. El punto más álgido de la crítica de Luna se centró en la crisis sanitaria, utilizando un ejemplo devastador para ilustrar su argumento. Ni siquiera tienen para comprar las cánulas para dar seguridad a los niños neonatos que han fallecido en los hospitales públicos, sentenció el asambleísta. Esta declaración pone en perspectiva la magnitud del gasto de la consulta, al juxtaponer una cifra millonaria con la trágica realidad de la falta de equipos médicos esenciales para salvaguardar o salvar la vida de recién nacidos. Para Luna, esta situación evidencia una profunda desconexión entre las prioridades del gobierno y las necesidades urgentes de la ciudadanía. Esa ciudadanía que clama por mejoras en salud, en educación y en seguridad. Qué lástima. El legislador no se limitó a la crítica y elevó su discurso a un desafío directo al primer mandatario y su familia, recordando una presunta deuda de la familia. Noboa con el Servicio de Rentas Internas. Luna retó al presidente que su familia pague los cerca de 70 millones que el día de hoy le desvanecen de un plumazo y con esa plata haga la consulta. Dijo en forma muy molesta y lo aplaudo. Además contextualizó su reclamo mencionando que la evasión tributaria en el país sobrepasa los 1.200 millones de dólares. Y afirmó que la familia del presidente ni siquiera ha pagado su deuda de los 95 millones de dólares. Con este reto, Luna busca exponer una supuesta doble moral fiscal y exigir que el costo de la consulta no recaiga en el bolsillo de los ecuatorianos. Finalmente, el asambleísta de la Revolución Ciudadana desestimó el valor de fondo de la consulta popular, calificándola como una estrategia política para dividir al país. Para nosotros, al final del día, la consulta es una acción más que lo único que busca es tenernos a los ecuatorianos polarizados, afirmó. Según su análisis, este mecanismo no resolverá los problemas estructurales que aquejan al Ecuador. Insistió en que, más allá de la contienda política que genera la consulta, las verdaderas crisis seguirán latentes. Esas crisis que hoy estamos viviendo, como por ejemplo la inseguridad galopante,
la falta de presupuesto para salud y educación y la alarmante escasez de empleo que afecta a miles de familias. Ya lo hemos dicho una y en repetidas ocasiones, ¿no? El señor gobierno tiene que cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Si no cumple con las políticas del FMI, lo mandan a hacer bolitas con lo que le sale donde termina la última vértebra de la columna vertebral. Y él hace caso porque él es parte. Él nació en Estados Unidos, él no debió ser nunca presidente. Nadie se opuso, nadie dijo nada. Pero él no puede ser presidente. Pero bueno, en tierra de ciegos el tuerto es rey y el tuerto nos está gobernando y nos está dando una paliza. Porque la izquierda no está unida. La izquierda anda de aquí por allá, pirifufí, purifufá. Nada más. Y con el discurso de vamos a recuperar el país, vamos a recuperar la patria, vamos a irnos en masa. ¿Y dónde están? Si cuando metieron preso a Jorge, habían 100, 200 personas. ¿Dónde están los millones de revolucionarios? ¿Dónde estamos? Me sumo. Y yo lo he dicho y nuevamente le hago ese pedido al señor presidente Daniel Noboa. Por Dios, son alrededor de 60, 70 millones que va a costar la consulta popular, pero ni siquiera tienen para comprar las cánulas para dar seguridad a los niños neonatos que han fallecido en los hospitales públicos. Y van a hacer un mal gasto de recursos. Ni siquiera se está haciendo una adecuada recaudación tributaria, porque la evasión tributaria el día de hoy sobrepasa los 1.200, 1.500 millones de dólares. Ni siquiera ha pagado su deuda de los 95 millones de dólares. Entonces yo nuevamente le hago el reto al presidente y le dejo sentado. Señor Daniel Noboa, que su familia pague los cerca de 70 millones que el día de hoy le desvanecen de un plumazo y con esa plata haga la consulta, para que no le cueste el bolsillo de los ecuatorianos que tanta falta hace el día de hoy. Para nosotros, al final del día, la consulta es una acción más que lo único que busca es tenernos a los ecuatorianos polarizados, porque en lo de fondo el problema sigue latente. Inseguridad, falta de presupuesto para salud, para educación y falta de empleo. En conclusión, las declaraciones de Blasco Luna encapsulan el profundo descontento de un sector de la oposición frente a la consulta popular del presidente Noboa. Su discurso articula una crítica que va más allá de la discrepancia política, planteando un dilema moral sobre la gestión de los recursos públicos en un momento de crisis. Al desafiar al presidente a financiar la consulta con fondos privados, ligados a una supuesta deuda perdonada, autoperdonada, ni siquiera es perdonada, él mismo se perdonó la deuda y no pasó nada. Luna no solo cuestiona la pertinencia del gasto, sino que también introduce en el debate público temas sensibles como la equidad fiscal y la coherencia del poder. Su intervención asegura que el camino hacia la consulta estará marcado por un intenso debate sobre las verdaderas prioridades nacionales, como son las reformas políticas o la atención a las necesidades básicas de salud, empleo y seguridad. ¿Saben cuándo podremos tener un país tranquilo y sereno, altivo y soberano? Cuando volvamos a ser patria. ¿Y sabe cuándo volvemos a ser patria? Cuando todos dejemos la indiferencia y seamos ciudadanos patriotas que buscan un mejor vivir para todos y todas. Para cuando los niños tengan derecho a la salud, cuando las madres tengan derecho al trabajo, los padres tengan derecho al trabajo, los jóvenes tengan derecho a la educación sin falsedades ni promesas vacías, como las que nos han hecho estos 3 últimos gobiernos neoliberales. Solo deuda. El FMI ya nos tiene desde el cuello. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador, para la gente que quiere información de verdad. Noticias al momento, todo lo que quieres, directo a tus ojos y sin rodeos. Hechos Ecuador.
suscríbete ya.